Bueno, el día de hoy vamos a revisar cómo es que Databricks interactúa con Spark dentro de su plataforma. ¿Ok? Para eso, lo que yo ya tengo creado es un notebook y ya había encendido un clúster, ¿ok? En el community. ¿Sí? Entonces, yo también ya previo a grabar tenía una base de datos de nombre Transport, ¿ok? Que también tiene tres registros, ¿ok? Sí, tres registros tiene esto, o cuatro registros, perdón, ¿ok? Entonces, la idea es entender cómo Spark interactúa con estas tablas dentro de Lakehouse, dentro de Database, ¿ok? Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿ok? Para entender un poco cómo interactúa Spark con este SQL, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un select a esa tabla, ¿ok? Simplemente haremos un select a esta tabla, copiamos todo esto de aquí, transport train, lo ponemos acá y le vamos a hacer un select. Voy a agrandar un poquito la letra. Ya, le vamos a hacer un select. ¿Ok? Aquí hay que esperar unos cuantos segundos que lo ejecute. Ok, ya lo ejecutó. Entonces, con código SQL normal nosotros podemos ejecutar y leer la tabla, ¿verdad? Ahora, la idea es cómo nosotros podemos hacer un select y ver la data desde código Spark. Bueno, aquí para hacer eso tampoco no es nada del otro mundo. Lo que nosotros tendríamos que hacer es escribir la palabra Spark, ¿ok? Luego escribir la palabra table y dentro de table tenemos que poner el nombre de la tabla que queremos consultar con Spark. ¿Y cuál es el nombre de la tabla? Train. Pero no se olviden que este train pertenece a una base de datos de nombre transport. Entonces tenemos que copiar la base de datos y el nombre de la tabla, ¿ok? Simplemente lo ponemos dentro de las comillas dobles y ahora nosotros aquí tenemos la lectura de la tabla. ¿Ok? Si nosotros ejecutamos esto de aquí no nos va a retornar nada. Entonces, para que esto podamos nosotros visualizarlo, así como si fuera una tabla, así como lo vemos acá arriba, ¿ok? Lo que nosotros podríamos hacer es todo esto de aquí, encerrarlo en un método display. Así. Entonces, lo que vamos a tener aquí es algo muy parecido a lo que tenemos en la parte superior. ¿Ok? Básicamente estamos leyendo la tabla Transport Train, pero usando código Spark o bajo la plataforma o el framework Spark. ¿Ok? Entonces, ahora lo siguiente. Imaginen que aquí yo quiero solamente seleccionar tres columnas, ¿ok? De nuestra tabla. Entonces aquí en SQL, ¿cómo haríamos esto? ID, driver, con passenger, ¿verdad? Solamente ejecutando este código, lo que vamos a tener es, vamos a seleccionar tres columnas de todo el universo que tenga la tabla. Esto mismo lo podemos hacer dentro de aquí, de PySpark. Para eso tenemos que hacer algunos pasos adicionales. Por ejemplo, los siguientes. Primero, este resultado de la tabla tiene que estar almacenado en una variable, ¿ok? Esta variable es df y la variable va a tener el resultado de esta tabla. Básicamente va a contener estos registros de aquí, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un select, así como está aquí, y seleccionar tres columnas, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos aquí llamar al método select, ¿ok? Así como está aquí, llamamos a este método select y dentro de esto llamamos a las columnas que queremos listar, ¿verdad? Entonces aquí queremos listar a ID, copiamos ID, ¿ok? Queremos listar a driver, listamos driver y queremos llamar a count passenger, ¿ok? Entonces aquí lo que hemos hecho es un select muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? En SQL. ¿Ok? Entonces, aquí en el display, obviamente ya no tenemos que llamar a la tabla, ¿no? Sino tendríamos que llamar a esta variable de Python que encapsula todo este resultado de aquí. ¿Ok? Simplemente copiamos esto de aquí y lo pasamos dentro del display. ¿Ok? Ejecutamos esto nuevamente y ahora van a notar la diferencia, ¿no? El resultado que tenemos arriba es igual que lo que nosotros tenemos aquí en el resultado del cuadrículo de PySpark. ¿Ok? ¿Qué más, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, en SQL, para crear una columna adicional,
lo que nosotros tenemos que hacer es algo muy sencillo, ¿no? Simplemente ponemos aquí, no sé, community y le voy a poner como as new column. Ok, le voy a poner como platform. Okay. Así, plataforma, ok. Ya. Entonces lo que vamos a tener aquí, en este resultado, vamos a tener una nueva columna con todas las columnas siendo constantes, ok. Siendo constantes que apuntan a la columna plataforma, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos hacer esto en PySpark, ¿ok? Para esto tenemos que hacer algunas... primero tenemos que hacer lo siguiente. Vamos aquí a llamar al método que se llama wishColumn, ¿ok? Aquí en el wishColumn lo que te pide son dos parámetros. El primer parámetro te dice, ¿sabes qué? Dame el nombre de la columna. ¿Cuál es el nombre de la columna? El nombre de la columna sería plataforma, ¿verdad? Plataforma. ¿Y qué valor le vas a poner a esa columna de nombre plataforma? Bueno, el valor que le vamos a poner a esa columna es community, ¿cierto? El de aquí. Entonces simplemente copiamos community y lo ponemos aquí. Ejecutando esto de aquí, lo más probable es que nos dé un error, ¿ok? ¿Cuál es el error? Dice, argumento call should be a column. Básicamente, que el parámetro que nosotros le estamos pasando aquí al wish column, en la segunda parte, en el segundo parámetro, debe ser de tipo columna. Lo que nosotros le estamos pasando aquí es simplemente un string, ¿verdad? Entonces, por ende, esto Spark no lo reconoce. Lo que nosotros tendremos que hacer es convertir este string a un tipo de objeto llamado column. Entonces, para eso, nosotros tenemos que encerrar la palabra community en un método que se llama literal. ¿Ok? De la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, si nosotros, antes de esto, vamos a ordenar un poco el código, vamos a saltar esto aquí, vamos a bajar esto aquí, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Si yo ejecuto esto nuevamente, nos sale el siguiente error, ¿no? Mira, que no está correcto indexado, ¿no? En Python lo que te pide es que indexes correctamente, ¿no? Entonces aquí hay varias alternativas para solucionar esto, pero mi favorita es simplemente cojo todo el código y lo encierro en paréntesis, ¿ok? Así como está aquí. Mira. Ya lo encerré en paréntesis todo el código y ahora lo que me va a permitir es hacer lo siguiente. Tener un código un poco más legible, ¿no? Entonces vuelvo a ejecutar esto de aquí y ahora me va a salir otro error. Nos dice que el nombre de la columna literal no está definida. Para esto tenemos que importar la siguiente librería o la siguiente clase. ¿Ok? Ok, para superar este error tenemos que importar o agregar la siguiente línea de código. ¿Ok? Simplemente hay que escribir esta línea de código from PySpark SQL functions import asterisco. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones de PySpark hay un sinfín de números de funciones que nos va a servir a lo largo de nuestro desarrollo de ETLs. ¿Ok? Una de esas funciones es lit. Lit básicamente permite que un string, ¿ok?, se pase a una constante de tipo columna. ¿Ok? Básicamente va a ser una constante y vamos a tener, el resultado va a ser algo parecido a lo que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, volvamos a ejecutar esta celda y ahora no deberíamos tener ningún tipo de error. Mire, noten que aquí, ¿ok? Noten que aquí tenemos el mismo resultado de lo que tenemos aquí en la plataforma, ¿no? En el query de SQL. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos correctamente, ¿no? Por ejemplo, hagamos una aclaración adicional o un paso adicional más, ¿ok? Por ejemplo, imaginen que aquí yo necesito dar un mensaje al momento de que algún pasajero o algún driver, algún bus, tenga más de 15 pasajeros, ¿ok? Quiero decir, no sé, carrera exitosa, ¿ok? Entonces, simplemente aquí en SQL, ¿cómo se hace eso? Es un case when, ¿cierto? Un case when. Y aquí, por ejemplo, en SQL lo que tenemos que hacer es un case when, ¿cierto? Donde la primera parte del case when es la condición. ¿Y cuál sería la condición? Si la cantidad de pasajeros supera el valor de 15, lo que yo le voy a poner es un mensaje, carrera exitosa, ¿ok? Y en caso que esto no se cumpla, lo que vamos a poner es un mensaje else,
falta, no sé, falta pasajeros. Ok, así. Y finalmente tenemos que cerrar este case when con un mensaje y nombre de columna, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner, no sé, message, output, ¿ya? Output, ¿ok? Entonces vamos a ordenar un poco esto de aquí y vamos a ejecutar este código. Noten que aquí nosotros, dependiendo de la columna count passengers, si es mayor a 15, voy a devolver el mensaje carrera exitosa. En caso contrario, voy a devolver los mensajes o el mensaje de falta pasajeros. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, un case when, ¿cómo haríamos dentro del código PySpark? Esto tampoco no es nada complejo, simplemente tenemos que aperturar otra columna, ¿no? Porque noten que aquí lo que tenemos es una nueva columna de nombre output. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Hacemos un with column, ¿ok? Aquí ponemos el nombre de la columna output y seguidamente tenemos que llamar a un método que se llama when, ¿ok? El método when recibe dos parámetros, ¿ok? El primer parámetro es la condición o la decisión que nosotros estamos tomando. ¿Cuál sería la decisión? Esta parte de aquí, ¿no? Si el count passenger es mayor a 15, ¿ok? Obviamente este count passenger tiene que estar encerrado, ¿ok? En un método de nombre call, ¿ok? ¿Para qué? Para que aquí a nivel de PySpark referencies que este count passenger se va a comportar como una columna, ¿ok? Entonces, si la columna es mayor a 15, lo que nosotros vamos a mostrarle es carrera exitosa, ¿no? Recuerden que aquí nosotros tenemos un string. Lo que nosotros tenemos que hacer para que este string se comporte como un tipo de objeto call, tenemos que encerrarlo en un literal, ¿verdad? Ok. Pero aquí lo que tenemos, simplemente vamos a tener todos los que son mayores a 15. Miren, vamos a ejecutar este código, ¿ok? Y vamos a ver el output cómo se comporta. Miren, nosotros aquí tenemos en el output básicamente todos los que sean mayor a 15, ¿no? Carrera exitosa. Pero nos falta comunicar cuáles son qué pasa o qué mensaje tenemos que escribir cuando sea menor a 15. Entonces aquí dentro del when o después del when, cuando termine el when, tenemos que escribir la siguiente palabra. Una palabra que se llama otherwise o el método otherwise. Y acá simplemente vamos a mandarle el mensaje de nombre falta pasajeros. ¿Ok? Simplemente de la siguiente forma. ¿Ok? Ejecutamos este código. ¿Ok? Y miren, aquí ya nos completó esa parte de ahí, ¿no? Falta pasajeros. ¿Ok? Entonces, esto es como un video corto en donde ustedes pueden hacer similitud entre lo que nosotros hacemos en SQL versus lo que nosotros tenemos en PySpark. Noten que nosotros podemos construir todas nuestras sentencias de SQL usando método PySpark en Python, ¿no? Como las funciones select, withColumn, when, otherwise, ¿ok? Finalmente, vamos a hacer un último ejercicio, pero usando el método where. Okay, imaginen que aquí solamente quiero mostrar los que tengan los vehículos que tengan mayor a 15 pasajeros. Ok, un where. Entonces, simplemente con esto tenemos los filtros, ¿no? Hacemos un filtro, los que tengan mayor a 15. Y aquí, obviamente, en, en, nuestra, en nuestro PySpark también podemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es lo siguiente. Ok, vamos a poner bonito esto de acá. Ya. Aquí llamaríamos al método where, ¿ok? Acá podemos hacer lo siguiente, simplemente ponemos comillas dobles, copiamos toda esta decisión where y lo ponemos dentro de esas comillas dobles, ¿ok? Esto se va a comportar de la misma forma. Ejecutemos esto de aquí y lo que nos va a entregar es el filtro dentro del where. Entre comillas dobles simplemente ponemos la decisión, ¿no? Esto de aquí es el nombre de la columna y este de aquí es el filtro, ¿ok? Ahora, lo que está pasando aquí es que ya tenemos nuestro SQL, pero básicamente nuestro código PySpark escrito en Python, ¿ok? Con el framework de PySpark, ¿no? ¿Ok? Ahora, hasta aquí lo que hemos hecho, básicamente hemos hecho algunas pequeñas transformaciones desde una tabla train, ¿ok? Transport train. Ahora, este resultado de nuestras transformaciones está a nivel del clúster, nada más.
¿ok? Básicamente la data que nosotros tenemos como output se ha quedado a nivel del clúster, ¿ok? Para que nosotros podamos escribir esto a nivel de una tabla del catálogo, por ejemplo, yo quiero que aquí en mi catálogo, en la parte de transport, me salga otra tabla. Lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que descargar esta data que está en nuestro clúster y llevarlo a una tabla delta. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso aquí en Databricks Community? O en Databricks, en la plataforma de Databricks. Simplemente tenemos que hacer lo siguiente, miren. Aquí llamamos al método DataFrame, ¿ok? Llamamos al palabra while, ¿ok? Ponemos un tipo de modo, ¿ok? De ahí les explico qué modos existen. Vamos a poner el modo APE. ¿Ok? Después de esto, simplemente lo que tenemos que llamar es Save as Table. ¿Ok? Y aquí lo que tenemos que poner en Save as Table, el nombre de la tabla donde nosotros queremos que vaya este registro de aquí, estas dos filas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, lo voy a poner PySpark Table. ¿Ok? Así. Si yo pongo solamente el nombre de PySpark Table, lo que va a pasar es que este output, este resultado, se va a guardar en esta tabla. Va a crear una tabla con este nombre y lo va a guardar. ¿Y a qué esquema o a qué base de datos lo va a guardar? En la base de datos default. Como yo quiero que vaya a mi base de datos transport, simplemente le pongo la palabra transport y punto, ¿no? Lo que va a referenciar aquí es que va a tener la palabra transport de base de datos y mi tabla. ¿Ok? Entonces, cuando yo ejecute este código, obviamente este output va a ir a mi tabla PySpark Table. Y lo que va a hacer PySpark por nosotros es que va a crear una tabla con este nombre. Y en base a este esquema de aquí, con este nombre de columnas, ¿no? ID, driver, con passenger, plataforma, output. ¿Ok? Si yo ejecuto este código, antes de esto vamos a comentar display df, ¿ok? Con control slash comentamos o simplemente escribimos el Michi antes del código. Miren, ejecutando este código, ¿ok? Noten lo que va a pasar. Vamos a esperar que este código ejecute. Y aquí, por ejemplo, dice que ya ejecutó el código, ¿no? No nos salió ni un tipo de error. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos a nuestro catálogo, a la tabla transport, miren, aquí inmediatamente se creó la tabla con nombre PySpark Table, que es lo que nosotros pusimos, ¿no? Si entramos a esta tabla de aquí, ¿ok? Lo que nosotros vamos a obtener es ese mismo resultado que obtuvimos de las transformaciones, de la última transformación que hicimos, ¿ok? Entonces, básicamente de esta forma, ustedes pueden hacer un flujo completo usando PySpark y escribiendo hacia nuestra tabla delta dentro de nuestros catálogos. ¿Ok? Entonces, en los próximos videos vamos a ir subiendo un poco de dificultad. ¿Ok?